Para quienes hoy nos visitan, yo quiero decirles que nosotros solemos compartir sermones o mensajes basados en libros o cartas de la Biblia enteros. Ahorita nosotros nos encontramos en el capítulo número 7 y básicamente, no voy a darles la recapitulación de todo lo que hemos visto, pero básicamente la carta a los Romanos quiere hablarnos acerca de la necesidad que nosotros tenemos de ser salvados por la condición en la cual nosotros nos encontrábamos, y esta condición es una condición pecaminosa, de tal forma que Dios quiso levantar una justicia aparte de la ley a través de Jesucristo, y casi toda la carta de Romanos habla acerca de la justificación por la fe. Obviamente hay diferentes tópicos, hay diferentes aspectos que se abordan o que se tratan respecto a esta carta a los Romanos, y particularmente este tema de la justificación por la fe. Y cuando hablamos de la justificación por la fe, ya hemos iniciado señalando que hay algunos problemas que suscita el que el apóstol Pablo diga que nosotros vamos a ser salvados solamente por la fe y solamente por la gracia. El primer problema que se suscita es que las personas puedan creer entonces que nosotros podemos seguir pecando o viviendo en pecado, porque como la salvación es por gracia y no es por ningún mérito que nosotros tengamos, entonces tenemos licencia para seguir pecando. Y en el capítulo número 6 de la carta a los Romanos, el apóstol Pablo contestó categóricamente a esto, luego de que se hace dos preguntas en el versículo 1 y en el versículo número 15, y dice: no, en ninguna manera, ni piensen por alguna razón que el hecho de que nosotros hemos sido justificados por medio de la fe y solamente por la gracia nos da a nosotros permiso para pecar. Incluso dice: no podemos ni permanecer en el pecado, ni mucho menos o pecar ocasionalmente. Pero en el capítulo 7, otro problema que se suscita con el tema de la justificación por la fe es que, como el apóstol Pablo dice que nosotros somos salvos por medio de la gracia, entonces los judíos que estaban recibiendo esta palabra decían: bueno, entonces tú estás diciendo que la ley no sirve para nada. No solamente que podemos pecar, sino que además estás afirmando con esto que tú estás diciendo que la ley no va a servir absolutamente para nada. Y aunque es cierto que en el capítulo 6 el apóstol Pablo combatió la idea de que la justificación por la fe era un permiso para pecar, pero también dijo que la ley no nos podía santificar, y también señaló que la misma ley no nos puede condenar. Lo cierto es que la ley ha tenido y sigue teniendo alguna utilidad práctica para la vida de un creyente. Y ahora el apóstol Pablo va a rebatir esa idea de que algunos piensan de que la ley no sirve absolutamente para nada, porque ahora nosotros estamos bajo la gracia. Y es que, si usted recuerda, la semana antepasada, en el verso número 6 de este capítulo 7, el apóstol Pablo termina diciendo: pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella a que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces imagínense estas palabras dichas por el apóstol Pablo, escuchadas por un judío, y ahora el apóstol Pablo está concluyendo en el versículo número 6 que nosotros, es cierto, no podemos ser condenados por la ley, pero además está diciendo que nosotros somos libres de la ley porque hemos muerto para aquella a la cual nosotros estábamos sujetos. Obviamente un judío que había sido formado en la idea de que la ley servía para que pudieran amortiguar de alguna manera el pecado, o para que pudieran resolver el asunto del pecado, pues estas palabras eran muy duras o eran muy fuertes, y seguramente se levantarían algunos que tergiversarían de igual manera como en el capítulo número 6 sus palabras, y ahora entonces él tiene que defender lo que acaba de decir o explicar bien lo que acaba de decir. Entonces lanza una pregunta semejante a la que lanzó en el versículo 1 del capítulo 6,
y una pregunta semejante a la que lanzó en el mismo capítulo 6, versículo 15, y ahora en el verso número 7, él lanza una pregunta más. ¿Cuál es esta pregunta? Leemos ahí en el versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Y la respuesta otra vez del apóstol Pablo es igualita como la que nos había dado en el verso 1 y verso 15 del capítulo 6, y dice: en ninguna manera. La ley no es pecado. Pero entonces, hermanos, si hemos sido libres de la ley, la pregunta que nos podríamos hacer es entonces, ¿para qué es útil o para qué nos sirve la ley? Y Pablo va a explicar esto. Miren lo que dice a continuación en la parte B del verso 7, cuando dice: pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Pablo dice primeramente que no es pecado la ley, pero luego empieza a explicar para qué nos sirve la ley. Y lo primero que él dice es que la ley es útil para revelar el pecado. Pablo dice: yo no hubiera conocido, yo no hubiera sabido, yo no me hubiera dado por enterado si no hubiera conocido la ley de que yo soy un pecador. Ahora, no es la primera vez en la que el apóstol Pablo dice esto. Por ejemplo, en el 3:20 de Romanos él había dicho: por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En el verso 15 del capítulo 4 él había dicho: la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. En el verso 13 del capítulo 5 el apóstol Pablo había dicho: antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Es decir, Pablo no está diciendo algo nuevo aquí. Él ya había señalado que la ley era útil para que las personas pudieran saber cuáles eran sus pecados, cuáles eran sus transgresiones, cuáles eran los aspectos en los cuales su vida era flaca, o los aspectos en los cuales su vida no alcanzaba la justicia que Dios demandaba que nosotros debiéramos de tener. Para eso sirve la ley. Pero algo interesante es que Pablo está hablando en primera persona. Pablo está dando su testimonio de cómo él conoció que era un pecador. Porque algo que seguramente podríamos decir de Pablo es que Pablo era una persona que había tenido una vida bastante justa y bastante piadosa aún antes de haber conocido a Jesús. ¿Por qué les digo esto? Porque él mismo enseña y él mismo dice en la carta a los Corintios que él había sido circuncidado al 8º día, que había sido enseñado a los pies de Gamaliel, que había sido intachable en cuanto a la ley o irreprensible en cuanto a la ley. Incluso hay algunos escritos que dicen que una de las cosas que Pablo se había propuesto era llegar a ser la persona más santa o la persona más apegada a la ley que había en aquel tiempo o en aquel momento. Él pertenecía a una secta que eran los fariseos, y los fariseos eran una secta que buscaban la rectitud y la justicia y la santidad. Así es que seguramente si a Pablo le hubieran preguntado que si él era justo o que si él había cumplido con los mandamientos, hubiera dicho quizás, al igual que aquel joven rico que se acercó con Jesús: todos estos los he guardado desde mi juventud. Yo he cumplido con todos los mandamientos de la ley. Los 613 mandamientos que están en el Pentateuco han sido cumplidos por mí. Pero saben, esta condición, esta situación de él sentirse que había cumplido cabalmente con todo, y ese deseo y ese anhelo que él había tenido de poder alcanzar la santidad, le hace ver en su propio testimonio que le había llevado a cometer un pecado. ¿Y cuál es este pecado? El pecado de la codicia.
Qué interesante es, hermanos, que Pablo, buscando algo bueno, terminó haciendo algo malo. Buscando querer ser recto y justo, codició esa rectitud y esa justicia, quiso ganar ese favor y ese reconocimiento frente a los demás, y quiso para él una posición privilegiada, y entonces eso mismo le hace ver que él había pecado. Y el pecado consistía en que había codiciado. El 10º mandamiento lo había él transgredido, y entonces en su testimonio personal él dice: a mí me fue revelado que yo también era un pecador. A mí me fue revelado cuando en el camino a Damasco Jesús se presenta delante de mí y me dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Me fue revelado a mí que yo también era un pecador, que yo también había faltado a la ley, que yo también me había alejado de ella, de tal forma que por eso él puede escribir el capítulo 1 de Romanos, puede escribir el capítulo 2 de Romanos, y puede concluir en el capítulo 3 de Romanos diciendo que no hay justo ni aun uno, que no hay quien haga lo bueno, que no hay quien busque a Dios, que todos se han desviado, y entre ellos él también se ha desviado, porque como también él mismo en otras ocasiones dijo en la carta a Timoteo, dijo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, y él dice, yo soy el primero. Yo, que pensaba que podía levantar una justicia por mi propia cuenta, me di cuenta de que yo era pecador. Por eso en la carta a Filipenses, en el capítulo número 3, él termina diciendo que queriendo levantar una justicia propia, entendió que tenía que levantar una justicia a través de Cristo, y que aquellas cosas que él realmente valoraba las tuvo que tener por basura con tal de poder ganar el conocimiento de Cristo. Así es que, hermanos, lo primero que debo decirles es que el pecado se revela a través de la ley. Y por eso la ley sigue siendo útil, aunque ya no estamos nosotros bajo la autoridad o bajo el dominio de la ley, como lo habíamos dicho anteriormente, porque morimos, y un muerto no puede de ninguna manera ser juzgado por una ley. Ahora vivimos, pero vivimos para alguien más, y vivimos para Cristo, y Cristo nos da el poder para cumplir con los mandamientos de Dios. La ley, entonces, hermanos, la ley revela el pecado. Un comentarista llamado Charles Koch dijo: la ley, aunque no puede asegurar la justificación ni la santificación de los hombres, desempeña una función esencial en la economía de la salvación. Se encarga de iluminar la conciencia y asegura su veredicto en contra de una multitud de males, los cuales no habríamos reconocido como pecados de otra manera. Despierta el pecado, incrementa su poder, y haciendo de él, tanto en sí mismo como en nuestras conciencias, excesivamente pecaminoso. Por lo tanto, produce ese estado mental que constituye una preparación necesaria para la recepción del Evangelio. Convicción de pecado, esto es un conocimiento adecuado de su naturaleza y una percepción de su poder sobre nosotros. Esto constituye una parte indispensable de la religión evangélica. Antes de que el Evangelio pueda ser acogido como el medio de liberación del pecado, debemos sentir que estamos inmersos y arraigados en la corrupción y en la miseria. La ley es importante porque la ley revela nuestro pecado. Por eso, hermanos, debemos de ser muy cuidadosos cuando nosotros compartimos el Evangelio, porque a veces nosotros compartimos el Evangelio y nuevamente exaltamos demasiado el amor de Dios. Y yo no digo que no esté exaltado el amor de Dios en la palabra de Dios,
pero también algo que las personas no podrán valorar ni querrán buscar es la salvación si primeramente no entienden la condición en la cual se encuentran. Si las personas no se sienten pecadoras, entonces ¿a quién vendrán y por qué buscarán a un Salvador si están bien? Hermanos, por eso es importante que sigamos hablando la palabra de Dios y que digamos que el Dios justo sigue demandando de nosotros esta clase de vida. Eso es lo primero que tenemos que decir cuando compartimos el Evangelio, que hay una justicia que Dios espera que nosotros tengamos y que nos demos cuenta de que nosotros no hemos podido alcanzar esa justicia y de que nosotros no hemos podido avanzar ni hemos podido lograr llegar a la estatura que esperan que nosotros tengamos. La ley, hermanos, sí es útil. La ley es útil. Así es que cuando usted me diga, ay pastor, usted es muy legalista porque siempre nos está dando bibliazos y siempre nos está diciendo lo que debemos de hacer y cómo lo debemos de hacer y cuándo lo debemos de hacer y que estamos mal y que tenemos que arrepentirnos y que tenemos que cambiar nuestra vida, pues sí, eso justamente es lo que le tengo que decir, porque la ley sirve para que nos demos cuenta de cuál es nuestra condición. Y para que de esta manera entendamos que necesitamos a Dios. Para eso sirve primeramente la ley. Pero miren, el apóstol Pablo sigue explicando que la ley no solamente sirve para que nosotros entendamos cuál es nuestro pecado, sino que también la ley incita al pecado. Fíjense lo que a continuación dice en el verso 8. Dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Ahora, fíjense muy bien, acuérdense que él hizo una pregunta en el verso 7 y dijo que si la ley era pecado, y luego explicó que la ley al contrario nos ayudaba para que se revelara el pecado, pero sigue aclarando que la ley no es pecado. Porque fíjense lo que dice ahora en el verso 8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. ¿Qué fue lo que produjo la codicia? ¿El pecado o el mandamiento? El pecado. El pecado se aprovecha de esta ley y tomando en cuenta esta ley, entonces seduce a los hombres para que los hombres o para que las personas hagan lo contrario a lo que en la ley está establecido. Es el pecado que se encuentra en el corazón de las personas lo que toma ocasión por el mandamiento que hay en la ley y produce entonces codicia, aunque él está hablando de manera particular en él, y toda cantidad de otros pecados específicos. Hay un comentarista bíblico que se llama Bruce, F.F. Bruce, y él escribe, el villano del cuento no es la ley. El villano del cuento es el pecado. El pecado aprovechó la ocasión que se le presentó cuando la ley le mostró lo que era correcto y lo que era incorrecto. ¿A qué vamos con esto, hermanos? En la naturaleza del ser humano hay un deseo terrible por ir siempre en contra de las reglas que se establecen. Y yo les había dicho anteriormente, les había citado algún ejemplo acerca de ello, de un hotel en el cual se había puesto un letrero donde decía no pescar, y todas las personas parecía que les habían dicho todo lo contrario, se ponían a pescar. Pero cuando se quitó el letrero, entonces mágicamente se resolvió el problema y ya nadie pescaba. Porque la naturaleza humana, el pecado que hay en nosotros, nos impulsa a ir en contra de aquellas cosas que están establecidas y que Dios ha puesto como ordenamiento y como marco de referencia para nuestras vidas. Hay una ilustración que narra un escritor cristiano del siglo IV, y él habla acerca en
en su libro Confesiones, San Agustín habla acerca de cómo es que él, estando joven y teniendo muchas posesiones, en alguna ocasión él vio un terreno de su vecino en el cual habían peras. Y dice que en su terreno había mucho más peras y hasta mejores de las que había en el terreno del vecino. Pero se juntó con otros compañeros y otros amigos, y entonces fueron y robaron las peras del vecino. Pero luego él hace una reflexión y él dice: la única razón por la cual hice esto no es porque yo necesitara las peras, es porque yo disfrutaba el hecho de ir en contra de algo establecido, y lo único que me hizo disfrutar esas peras era el saber que había hecho algo que estaba prohibido. Hermanos, la ley de ninguna manera produce eso, no produce el pecado, pero el pecado de alguna manera nos lleva a transgredir la ley. Hay una palabra griega que aparece aquí que es la palabra aforme, cuando dice que el pecado tomó ocasión. La palabra ocasión es la palabra griega aforme, y se utilizaba originalmente para hacer referencia al punto de partida o base de operaciones para una expedición. Traducido a nuestros tiempos, es como si la ley hubiera sido utilizada malamente como el trampolín desde el cual nosotros nos lanzamos hacia el pecado. Es decir, la ley, hermanos, la ley de alguna manera, a través del pecado, fue utilizada como la base sobre la cual nosotros nos lanzamos hacia hacer toda clase de males. Hay un libro que escribe un hombre llamado John Murray, y él dice: observa que entre más la luz de la ley de Dios brilla en el interior de nuestro corazón depravado, se incita una mayor enemistad en nuestra mente y una oposición contra Dios, lo cual prueba que la mente de la carne no está sujeta por naturaleza a la ley de Dios. La ley nos es dada entonces para revelar nuestro pecado, pero la ley también nos es dada para incitar nuestro pecado. Y dirá usted: ay, qué mala onda, ¿por qué Dios nos dio la ley? Bueno, Dios nos dio la ley porque Él quería que nos diéramos cuenta de cuál era la condición en la que nosotros nos encontrábamos. Éramos unas piltrafas. Es más, hay hasta cantos que luego no nos gusta escuchar mucho porque suenan muy feos, ¿no? ¿Han escuchado aquel canto que dice: una llaga podrida era mi vida? Y cuando lo escuchan algunas personas, pues muy dignas, ¿no? Y muy propias, dicen: pues será la suya porque la mía no. Porque se sienten como el apóstol Pablo. Sienten que su justicia es mejor que la de la llaga podrida. Sienten que no han cometido demasiados pecados. Sienten que no han fallado tampoco mucho. Pero hermanos, la ley nos revela que nosotros de manera natural y de manera continua somos incitados para hacer lo contrario a lo que la ley dice. ¿Y saben qué, hermanos? El detalle, y Pablo entendió esta realidad, es que regularmente la forma en la cual nosotros pecamos es desde el interior. Es decir, a veces moralmente sabemos tener una buena fachada. Moralmente no adulteramos, porque el adulterio es pecado. Moralmente nosotros no robamos o no mentimos, o moralmente nosotros no matamos a nadie. Nos cuidamos y somos muy buenos. Pero el apóstol Pablo entendió, y fíjense cómo él hace referencia en su caso personal a algo que tiene que ver con lo interior. Habla de la codicia. La codicia tiene que ver con la condición del corazón. Es decir, hermanos, aunque nosotros digamos:
yo la verdad es que, pastor, no sé de qué me está hablando, yo la verdad es que soy muy correcto, yo me porto muy bien, incluso búsquele y no me va a encontrar nada. Hermano, pero el problema no está en lo externo, el problema está en el corazón. Por eso Jesús vino a poner el dedo en la llaga y a decir: oísteis que fue dicho a los antiguos, no mataréis, pero yo os digo que cualquiera que le dice fatuo a su hermano, que cualquiera que lo maldice es culpable de juicio. Jesús vino a poner el dedo en la llaga y dijo: el problema está en el interior del corazón del hombre. A lo mejor los fariseos pensaban que cumplían con la ley, Pablo incluso creía que cumplía con la ley, pero ahora se le dice claramente a través de las palabras de Cristo: no, tú no has cumplido la ley. Oísteis que fue dicho: no adulterarás, pero yo os digo que aquel que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya ha adulterado con ella. El problema está en el corazón. Y la ley nos revela que de continuo nosotros somos incitados a hacer lo contrario a lo que dice la ley. O a ver, dígame aquí alguno de ustedes, ¿quién ama a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, y a su prójimo como a sí mismo? No, por lo menos mentirosos no somos. Eso habla de nuestra condición. Y la ley revela continuamente nuestra condición. Y que somos incitados cuando vemos un mandamiento para decir: yo voy a hacer todo lo contrario a lo que me dice el mandamiento. Si no lo hago externamente, por lo menos internamente sí lo hago. Eso revela la ley. Mire, en el libro del Progreso del Peregrino, Juan Bunyan escribe un momento en el cual cristiano, que les invito a leer El Progreso del Peregrino, es una obra clásica de la literatura cristiana, incluso está en película y recientemente hicieron una película más renovada, ¿sí? Y ahí en su libro Juan Bunyan habla acerca de un cuarto grande cubierto de polvo en la casa de alguien que se llamaba Intérprete. Resulta que este cuarto le hace ver a Cristiano que ese cuarto significa el corazón humano. Y dice que cuando un hombre llega a esa casa con una escoba, la cual representa la ley de Dios, y empieza a barrer el polvo, se agita en el aire, pues obviamente este polvo, y le causa malestar y sofocación a Cristiano el polvo que se está levantando. Hermanos, eso es lo que la ley le hace al pecado. Agita tanto el pecado que hace que nosotros nos sintamos asfixiados. La ley empieza a tratar de limpiar o de barrer todas las impurezas que hay en nosotros, pero se levanta entonces un polvo que nos es molesto. Y nos es imposible permanecer en ese cuarto y queremos salir de ese cuarto. Así es la ley, y por eso es que la ley nos incita al pecado. Pero fíjense, la ley no solamente nos revela el pecado, nos incita al pecado, sino que la ley nos arruina. La ley nos arruina. Miren lo que dice ahora Pablo en los versículos 9 al 11. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Sí? Ahí parece como la versión de los Cruz, ¿verdad? Y se murió, ¿verdad? Se murió. Quien no vio la película, por eso no entendió mi referencia. Entonces, fíjense ahora lo que está diciendo el apóstol Pablo.
La ley arruina al pecador. Pablo se da cuenta que había vivido sin ley. ¿A qué se está refiriendo aquí Pablo? Pablo, por supuesto, que conocía la ley, entendía la ley, había sido desde muy pequeño enseñado en la ley, porque los judíos empezaban la enseñanza de la ley primeramente con sus padres, y si ellos eran muy destacados en la enseñanza que recibían de sus padres, pasaban entonces al cuidado de un rabino, y él había estado bajo el mejor o uno de los mejores rabinos de aquel tiempo, que se llamaba Gamaliel. Así es que no podemos entender el texto en el cual, en el sentido de que Pablo está diciendo que no conocía la ley. Claro que la conocía, al derecho y al revés, pero él dice: yo viví sin ley. ¿Por qué entiende él que vivió sin ley? Porque la experiencia que él tiene al conocer la condición en la cual él vivía le hizo darse cuenta de que en realidad él nunca había cumplido con la ley como él pensaba que siempre la había cumplido. El problema es que se enorgulleció tanto de haber cumplido con la ley a través de sus esfuerzos propios, pero se dio cuenta finalmente que había estado bajo el régimen viejo de la letra, que lo único que le había producido era muerte. Al fin y al cabo, después de mucho esfuerzo y a pesar de que había destacado mucho, se dio cuenta de que él también estaba muerto a causa del pecado. Hace algunos mensajes yo les compartí una ilustración que a lo mejor nos ayuda a retomarla para entender este punto. Yo empecé diciéndoles de una hipotética competencia que hiciéramos para llegar a Japón nadando, y se inscriben 3 personas y una de ellas no sabe nadar. No sé ni para qué se presentó, pero tenía muchas ganas de presentarse. El otro era un nadador intermedio y el otro era un experto. Pero la distancia a Japón, hermanos, son de más de 10,000 kilómetros. Y obviamente una persona no puede sobrevivir a eso. Entonces el primero, que no sabe nadar, empieza a caminar y va muy feliz caminando, y nada más llega a la parte en la cual ya no tiene piso y pues ahí se hunde y se muere. El intermedio pues a lo mejor avanza un poquito más, unos 4, 5, 6 kilómetros, pero se cansa, se hunde y se muere. Y el experto, pues él nada un poquito más, a lo mejor le concedemos cientos de kilómetros, pero al final también se cansa, se hunde y se muere. Yo les preguntaba: ¿quién está más muerto? Y decíamos: pues los 3, ¿no? Los 3 están igualmente de muertos. Bueno, Pablo entiende y sabe que él llega al punto de conocer que estaba sin ley, también estaba fallando a la ley, aun cuando era un nadador experto. Había avanzado mucho más que otros, claro, seguramente podría haber orado como oraba el fariseo cuando estaba con el publicano, y podría haber dicho: gracias, Señor, porque yo no soy como este. Y hubiera tenido muchos argumentos para decir: yo no soy como este. Pero finalmente él se dio cuenta, entendió que él también estaba arruinado. La ley arruinó al pecador porque ellos creyeron que podían cumplir la ley y que se pusieron a nadar en el océano de las reglas y avanzaron mucho en el océano de las reglas, pero al final de cuentas no les sirvió de nada el esfuerzo, porque terminó muerto. Y eso es lo que ahora está diciendo el apóstol Pablo. Su vida se vio arruinada porque él trató de vivir o de cumplir con los mandamientos, pero lo único que encontró fue frustración. Más abajo en el capítulo 7 él va a hablar acerca de la experiencia de vivir tratando por sí mismo de cumplir los mandamientos de Dios, cuando dice: miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? La ley, hermanos, nos hace dar cuenta de que estamos
completamente arruinados. Completamente arruinados. Y por eso es importante que nosotros conozcamos la ley. Por eso es importante que, así como el salmista en el Salmo 19 decía: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma; el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo; los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón; el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos; el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre; los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo además es amonestado con ellos; en guardarlos hay grande galardón. Hermanos, la ley no es mala. La ley es perfecta y convierte el alma. La ley no es mala, hermanos. La ley y los testimonios de Jehová son fieles y nos hacen sabios. La ley no es mala. Los mandamientos de Jehová son rectos y alegran el corazón. La ley no es mala. El precepto de Jehová es puro y alumbra los ojos. Para los cristianos, entonces, no podríamos llegar a concluir o aceptar que la ley no sirve absolutamente para nada. La ley es sumamente importante porque la ley nos lleva a Cristo. La ley revela quién somos. La ley revela la incitación que tenemos hacia el pecado. La ley revela lo condenados que estamos en la condición pecaminosa en la que vivimos. La muerte en la cual nosotros nos encontramos, la ley lo revela. Pero esa misma ley que hace todo esto y que algunos podrían pensar es algo negativo o algo malo, esa misma ley nos lleva a Cristo. Por eso en Gálatas capítulo número 3, versículos 19 al 21 dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Sigue Pablo diciendo también en la carta a los Gálatas: luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Concluye en el versículo 24 del capítulo 3 de Gálatas el apóstol Pablo diciendo: de manera que la ley fue el ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Hermanos, la ley nos lleva de continuo a Cristo. La ley nos lleva de continuo a la necesidad que tenemos de un Salvador, que este Salvador es Cristo el Señor. La ley es útil, claro que es útil. Y por eso nos debiéramos de deleitar en su ley. Por eso debiéramos de conocer sus mandamientos. Por eso debiéramos decir, como decía el salmista: oh, cuánto yo amo tu ley, toda ella es mi meditación todo el día. La ley debiera de ser algo bueno para nosotros. Miren, con esto quiero cerrar. Hubo un hombre llamado Reuben Murray, y escribió, aunque murió muy joven, murió a los 30 años, escribió un poema muy bonito que precisamente ilustra muy bien lo que acabamos nosotros de decir respecto a para qué sirve la ley.
Quiero decir que el término Sidkenu significa justicia, porque va a ser muy repetido en el poema. Y él dice lo siguiente: alguna vez fui un extraño a la gracia y a Dios. No conocía mi peligro ni sentía mi carga. Amigos me hablaban de Cristo en el madero, pero Jehová Sidkenu no era nada para mí. A veces leía con gusto para tranquilizarme o para cavilar el gran tomo de Isaías o la sencilla página de Juan. Aunque ambos pintaban el cuadro del madero ensangrentado, Jehová Sidkenu parecía ser como nada para mí. Dice: como lágrimas que hacen rodar las hijas de Sión, lloré cuando las aguas cubrieron su alma, mas no pensé que mis pecados le habían clavado al madero. Jehová Sidkenu no tenía nada para mí. Cuando de lo alto de la gracia me despertó con su luz, temores de ley me sacudieron y tuve temblores de muerte. Ningún refugio, no hallé seguridad dentro de mí. Jehová Sidkenu debe ser mi Salvador. Mis terrores se desvanecieron ante el dulce nombre. Mi temor de culpa se alejó y con osadía me acerqué para beber en la fuente gratuita que me llenó de vida. Jehová Sidkenu es todo para mí. Jehová Sidkenu, mi tesoro y ufanía. Jehová Sidkenu, mi vida ya no está perdida. En ti conquistaré los campos con diluvios, mi amarre, mi ancla, mi coraza y mi protección. Aún al transitar por el valle de la sombra de la muerte, esta contraseña reanimará mi aliento faltante. Pues mientras mi Dios me esté libertando de esta vida febril, Jehová Sidkenu será mi cántico en el umbral de la muerte. La justicia de Cristo nos fue imputada gracias a que la ley nos fue dada a conocer. La ley nos reveló lo mal que nosotros estábamos. La ley nos hizo ver que estábamos muertos en nuestros delitos, pecados. La ley nos hizo ver que nosotros teníamos la necesidad de un Salvador, y entonces clamamos a ese Salvador, y entonces la justicia de ese Salvador vino a nuestras vidas, y ahora Él es la seguridad para nuestras vidas. La ley es importante, la ley es necesaria. Y cada día que usted escuche la ley, dé gracias a Dios cuando escucha esa ley, porque usted fue librado por la justicia de Cristo, porque usted fue invitado a ir a Cristo porque era un pecador, porque estaba alejado de su gracia, porque no podía usted salvarse por sí mismo. Gloria a Dios por su ley. La ley es santa, es buena. Los preceptos de Dios deben de ser agradables para nosotros y más deseables que el oro. La ley tiene importancia y relevancia, lo tuvo y lo sigue teniendo en la vida del creyente y lo sigue teniendo en la vida del no creyente. Conozca la ley de Dios, porque eso lo llevará a Cristo. Conozca la ley de Dios, porque le dará a conocer su condición. Santiago así lo decía, que nosotros entendemos que la palabra es como un espejo que nos hace ver nuestra condición. Ahora no tenemos temor cuando vemos esa condición, pero eso no significa que queremos seguir en esa condición, sino que vamos a Cristo, a quien nos puede dar el poder para poder librarnos de esa condición y para cambiar y mudar la condición en la cual nosotros nos encontramos. Hermanos, vayamos a la ley, vayamos a la palabra, vayamos a sus mandamientos. Que sus mandamientos sean lo más importante para nosotros, porque ellos nos van a llevar a Cristo. Escudriñar las Escrituras, decía Jesús, porque ellas hablan de mí. Y a vosotros os parece que en ellas encontráis la vida eterna. Póngase de pie, vamos a orar. Y vamos a dar gracias a Dios por su amor, por su gracia, por su justicia regalada a nosotros.